¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente nos reunimos para seguir leyendo. Recuerda que estamos teniendo este espacio en el cual estamos leyendo un libro. En este caso yo elegí este libro porque a mí realmente me fascina mucho seguir leyendo y seguir investigando acerca de todas estas capacidades de los niños al momento de querer leer y escribir. Y esto está dirigido sobre todo a poder nosotros investigar y conocer cómo nuestros niños del nivel inicial desarrollan este proceso. ¿Por qué tanto énfasis en nuestros niños del nivel inicial? Porque a veces pensamos que los niños de inicial no deberían de tener ningún contacto con la lectura o la escritura, o que el contacto con la lectura tiene que ser a partir ya de sílabas preestablecidas, ¿no? Como la mame mi mamú o pape pipopú, sin ver todas las otras posibilidades que los niños tienen de poder relacionarse con la lectura y la escritura y poder aprender de manera natural y desde lo cotidiano. Así que esta es la sexta vez, el día de hoy es la sexta vez, desde hace ya unos días, la semana pasada, he empezado a leer este libro, que es Los niños construyen su lectoescritura. Y son un compendio de varias investigaciones realizadas específicamente en los niños del nivel inicial. Así que este compendio lo ha organizado Jetta Goodman, que es una investigadora que se dedica muchísimo a todo lo que es el desarrollo de la lectoescritura en los niños de inicial. Así que hoy continuamos leyendo. El día de ayer pues, ya no pude llegar a tiempo aquí a casa para poder leer y no había llevado mi libro conmigo. Pero justo las maestras me decían, Norca, hoy no saliste a leer, estoy como las abuelitas esperando la novela del día para poder seguir escuchando. Justo hoy día conversaba hace unos momentos también con la maestra Karina Espinosa y me decía cómo nos ayuda muchísimo este proceso de seguir leyendo, o nosotros vamos escuchando, vamos aclarando nuestras ideas, vamos también dándonos cuenta de que algunos pensamientos que teníamos respecto a la lectoescritura no eran correctos o que podemos irlos mejorando, ¿no? Podemos ir generando diferentes oportunidades en la medida que nosotros sepamos cómo podemos acompañar a nuestros niños de nivel inicial en este proceso. Así que gracias a todas las que el día de hoy se están conectando. El día de hoy sí puedo leer sus mensajes. El lunes el celular no me dejaba leer nada, pero ahora sí. Maestra Betsy, qué gusto. Con la maestra Betsy nos conocemos allá en provincia, yo en Cusco, desde hace ya varios años. Y mira qué lindo poder seguir reencontrándonos ahora, maestra Betsy, desde la virtualidad, ¿verdad? Un saludo para la maestra Giovanna, para la maestra, me dicen por aquí, Mafi Cori Rumón, la maestra Giovanna Góngora, Delia Orozco, Lucila Torillo. Maestra Lucila, qué gusto. Aquí, maestra Lucila, yo sigo con la lectoescritura. Usted sabe que para mí esta es mi fascinación. Y no solo para mí, sé que también para muchas de ustedes, seguir investigando, conociendo un poco más de la lectoescritura, es algo que sentimos que es como nuestra debilidad. Nos quedamos en lo aprendido en la universidad, pero aún queda mucho por seguir investigando. Así que para la maestra también, Delia, Lucila, la maestra por aquí, se me va el número por acá, la maestra Melisita Rodas, Sonia León, la maestra Selene, un besote para usted, maestra Selene, saludos para todas las maestras de ICA, para la maestra Maribel Guaraguara, Angélica Mari, vamos a ver por aquí, vamos a ver el momento que lo pongo, se aprieta y comienza a moverse. A la misma, la maestra Mónica Manrique, ¿cómo está? ¿Qué tal la maestra por aquí? Catalina Chávez, a Sebastián Rodríguez, un saludo también. Angelita Gaibor, ahí están. Qué gusto, en verdad, qué gusto, maestras, el poder tener la oportunidad de aquí de reunirnos. Me dice por aquí la maestra, sí, me dice. Vamos a ver por aquí que se baja. La maestra Esther Gómez, estamos esperando, está muy interesante de la manera como nos involucras también a nosotras, ¿no? Sí, la idea es que
todos podamos tener la oportunidad de poder leer. Este es un libro que yo compré a través de la página Buscalibre, buscalibre.com, y lo encontré como un libro usado porque no hay, ¿no? Y ahora que hemos querido volver a ingresar, a buscar más libros, porque algunas maestras me decían, no, Orca, consíguemelo y ya me lo mandas, ya no está el libro, ¿no? Así que andamos buscándolo ahora en España directamente, a ver qué tal si se puede encontrar, ¿no? Pero aquí estamos con la lectura de hoy. Hoy, el día lunes, terminamos de leer a Emilia Ferreiro. Y qué maravilla, ¿no? Cuando comenzamos a leer a Emilia Ferreiro y veíamos estos 3 niveles de escritura que el niño va pasando, ¿no? Desde darse cuenta nada más de la diferencia entre el dibujo, las palabras, este proceso de poder ir identificando sus hipótesis de cantidad y de variabilidad al momento de querer él escribir, cuántas letras necesitas para que tenga sentido o no una palabra. Si nosotros no conocemos ese aspecto del pensamiento del niño, cómo construye él su escritura, a veces podemos querer hacer que escriba palabras muy grandes o que no se equivoque con las letras y pues andamos buscando de que lo haga perfecto y no estamos más bien acompañando o comprendiendo el proceso que él tiene para poder construir su escritura. El día de hoy vamos a leer a Liliana Tolchinsky Lamas. Ella nos ha compartido aquí en este libro en su investigación que es Desarrollo de la alfabetización e implicaciones pedagógicas, evidencias a partir del sistema de escritura del hebreo. Y yo al comienzo dije, ay no, pero eso no nos va para nosotras, no nos va a servir. Uy no, cuando lo leí dije, no, este es importantísimo que lo leamos también para nosotras, ¿sí? Así que listo, ya veo que ya se conectaron y las invito. Recuerda que puedes golpear o marcar aquí donde dice compartir, ¿no? Y lo compartes en tu página de tal manera de que otras maestras, tus compañeras, tus amistades también pueden acompañarnos, ¿sí? También te dice aquí abajito, si deseas que te avise cada vez que Norca se conecta, marca aquí, creo que dice una campanita o algo, una campanita sale. Así que si marcas, cada vez que yo me conecte, te va a avisar que ya me he conectado y que ya estoy en vivo, ¿sí? Muy bien, y un saludo para la maestra Gladys desde Apurímac, Gladys Vargas desde Apurímac y la maestra Lilian Margot Meléndez desde Rioja. Ahí está la maestra Karin, justo maestra Karin les comentaba que andábamos nosotras conversando unos minutitos antes de salir. Muy bien, empezamos. El foco central del abordaje psicogenético de la alfabetización es la interacción entre el niño y el sistema de escrito. Uno de sus principales supuestos es el de que las experiencias con lo escrito son casi inevitables, ¿no? El niño en todo momento va a tener contacto con textos escritos en diferentes tipos de formatos. De allí que todos los trabajos de investigación estén orientados a discernir las concepciones que los chicos construyen acerca del sistema escrito mientras interactúan con él y a determinar si esas concepciones cambian a medida que ellos van creciendo. Mis investigaciones, nos dice Lilian Tolchinsky, en lengua hebrea fueron realizadas junto a mi colega Iris Levin. Dado que el trabajo se centra en la interacción entre el niño y el sistema escrito, será útil explorar algunos de los rasgos del sistema hebreo de escritura. El hebreo comparte todos los rasgos suprasegmentales con los sistemas romanos, por ejemplo, la linealidad, la presencia de distintas unidades, es decir, las letras, y la regularidad de los espacios. Sin embargo, difiere en sus rasgos segmentales, tales como la forma específica de escribir. Las letras en hebreo son diferentes de escribir las letras, por ejemplo, en el castellano.
Por ejemplo, dice la dirección de la escritura, nosotros vamos de izquierda a derecha, y también el momento de leerlo, que es de izquierda a derecha el nuestro, el de ellos es de derecha a izquierda, de las letras de una palabra y de las palabras de un texto. La ortografía hebrea consiste en un esqueleto consonántico que incluye 22 formas. Las vocales y los acentos no son indicados por grafemas, sino por un sistema de marcación secundaria de puntitos y pequeñas líneas colocadas abajo, encima o dentro de la grafema. El espaciamiento entre grupos de grafemas es, como en el castellano, el principal indicio de los límites de las palabras. Cada palabra, independientemente de su categoría sintáctica, aparece separada por espacios. La definición intuitiva de palabra que cualquier hispanohablante alfabetizado posee es suficiente para captar la segmentación ortográfica del hebreo, excepto en el caso de algunas preposiciones y artículos. En castellano, las preposiciones y los artículos se escriben como palabras separadas, mientras que el hebreo, la mayoría de las preposiciones y el único artículo existente se yuxtaponen a las palabras a las cuales modifican. Por ejemplo, dice, en inglés la frase en la casa tiene espacios entre la preposición y el artículo determinante. En hebreo, en la casa aparece como una sola palabra. Otra señal de la segmentación entre palabras es suministrada por las llamadas letras finales. 5 letras tienen grafías alternativas cuando aparecen al final de una palabra. Además, la notación ortográfica de algunos morfemas inseparables que especifican género y número, por ejemplo, pueden actuar también como señal de fin de palabra, dado que siempre se escriben de la misma forma. Esas diferencias entre el hebreo y otros sistemas escritos ofrecen una invalorable oportunidad para verificar el carácter general del fenómeno evolutivo observados en niños expuestos a los sistemas romanos de escritura. En la primera parte de este capítulo, nos dice Tolchinsky, reseñaré el desarrollo de la escritura tal como aparece en una serie de estudios realizados en lengua hebrea. Los lectores familiarizados con los estudios de Ferreira y Teberovsky tendrán una fuerte sensación como que están volviendo a recordar. Es comprensible. Si las interacciones de los chicos con el sistema escrito son reguladas por esquemas asimilatorios generales, es esperable que nos encontremos con regularidades evolutivas en diferentes ortografías, especialmente cuando se trata de los pasos iniciales de la alfabetización. Lo que a continuación vamos a leer, si bien es cierto, es una investigación realizada para la lengua hebrea, en este caso muchas de las orientaciones que nos dan también nos calzan con los nuestros. El surgimiento de la escritura, por ejemplo Nuestro estudio inicial exploró cómo los dibujos y la escritura de los niños se van diferenciando una de otra y cuando su escritura empieza a aparecer. En el estudio se pidió a 42 niños entre 3 y 5 años y medio, que dibujaran y escribieran alternativamente determinadas palabras sueltas y oraciones cortas. Los resultados indicaron que muy pocos chicos, y solo del grupo de menor edad, produjeron escrituras y dibujos gráficamente indiscernibles, es decir, que no se entienden. Antes de los 4 años, la escritura de los chicos ya aparece como una sucesión linealmente dispuesta de unidades distintivas separadas por espacios regulares. Aquí le voy a compartir. Yo sé que se va a ver desde aquí. Ahí está. Estos son escritos cuando le dijeron a los niños de 3 años que escribieran o dibujaran. Ellos utilizan la línea para poder expresarse. Aquí, miren,
tienen lo que es el dibujo y para ellos la escritura, de esta manera. Es importante que podamos ir viendo estas características porque al momento de observar a nuestros niños también podemos ir identificando su nivel de evolución. Alrededor de los 5 años, los niños usan casi exclusivamente letras. La figura 1, la que vimos hace un momento, muestra las producciones de 3 chicos. Mirando la apariencia gráfica de las producciones de la primera parte de la figura 1, es imposible distinguir la escritura del dibujo. Para reconocer una y otro, hace falta saber si el niño tenía instrucciones de dibujar o escribir, o si se proponía dibujar o escribir. La dificultad para distinguir las producciones simbólicas tempranas, según patrones objetivos externos, no es exclusiva de la ontogénesis de la escritura. Un fenómeno similar caracteriza también la aparición de otras manifestaciones simbólicas. Las primeras palabras habladas de un niño no se reconocen por su forma fónica, sino por la situación en la que son pronunciadas. Del mismo modo, solo las condiciones de producción definen un determinado producto gráfico como escritura o dibujo, ¿no? Muchas veces podemos observar a nuestros niños y te dicen, sí, es que aquí yo he hecho una jirafa, ¿no? ¿Qué es lo que ha dibujado? ¿Cuál es la intención de él? He dibujado una jirafa, ¿no? O he escrito la palabra jirafa. Muy importante tener en cuenta siempre la intención del niño. Es mucho más fácil reconocer la escritura y el dibujo en la parte media de la figura 1. Se las vuelvo a mostrar. Esta de aquí. La escritura de la derecha parece una escritura. No necesariamente una escritura hebrea, sino cualquier escritura. Se caracteriza por los rasgos suprasegmentales de un texto escrito. Rasgos que el hebreo comparte con cualquier otro sistema de escritura. Finalmente, las producciones de la parte inferior de la figura exhiben los rasgos segmentales de la ortografía hebrea. Todas las unidades gráficas que los chicos usaron son letras hebreas convencionales, aunque no guardan ninguna relación con las palabras cuya escritura se había solicitado. Lo mismo que nos pasa con nuestros niños, ¿no? Ellos escriben con las letras que conocen o las letras que han visto en algún espacio, ¿no? Y nos tratan de decir qué es lo que dice ahí. De acuerdo con las descripciones de Gibson y Levin, la emergencia de la escritura hebrea parece seguir un camino de creciente diferenciación de los rasgos suprasegmentales a los segmentales, tal como ocurre en nuestro sistema de escritura. Ese movimiento hacia las grafías del sistema de escritura constituye el lado figurativo del desarrollo infantil del sistema escrito. Dado que esos rasgos gráficos son una suerte de material en bruto sobre el cual los chicos ejercen sus propias restricciones. Esas restricciones, como pronto verá el lector, parecen ser generales a las distintas ortografías. Por eso es tan importante que podamos tener en cuenta al momento que el niño ha dibujado algo o lo invitamos al niño a dibujar, decirle ¿qué has dibujado? Y él nos puede decir, por ejemplo, un carro. ¿Qué te parece si aquí abajito o arriba, donde tú quieras, escribes un carro para que no nos olvidemos lo que has escrito, lo que has dibujado? Esto nos permitiría hacer que el niño pueda ir comprendiendo, ¿no? O pueda decir, a ver, este de acá arriba es dibujo, pues ahora voy a escribir. Y ese escribir va a darse cuenta que es diferente a esa imagen que ha realizado para poder representar al carro. Aquí nos muestran otras escrituras de los niños. ¿Recuerdan esta que vimos en la imagen anterior? Miren ahora cómo va progresando la escritura del niño.
Vamos a ver qué nos dice al respecto. La regulación de la escritura. La diferenciación de modos icónicos y no icónicos de representación gráfica constituye el primer periodo de la ontogénesis de la escritura descrito por Ferreiro. Eso lo leímos el día lunes. Una vez que los niños comienzan a escribir, el espacio disponible crea límites. El avance consiste en organizar las formas gráficas en una línea e introducir el manejo del número y variedad de las grafías. Con esos dos principios organizadores, los chicos podrán mirar cada escritura y decidir si tiene sentido o si se trata solo de un grupo de letras que no constituye una representación escrita con significado. En la figura 2 que acabamos de leer, muestra la escritura de 3 niños. La escritura de Natalia es la que está arriba. No se ciñe a una línea. Esta primera que estamos viendo acá. Y se desparrama por toda la página. En el caso de Imbal, sin embargo, vemos una drástica reducción del número de formas utilizadas para producir lo que para ella era una escritura. El número de caracteres se reduce drásticamente, así como su variedad. Imbal usa letras hebreas, las letras de su propio nombre, en una mezcla de cursiva e imprenta. No obstante, Imbal trazó la misma cadena escrita para todas las palabras o frases que se le pidió que escribiera. ¿Qué utiliza el niño? Lo que conoce. Utiliza las letras de su nombre para poder escribir diferentes palabras, pero ya es consciente de que son letras y que esas letras, la variedad de letras y también la cantidad de letras, recuerda que el lunes leímos que para el niño por lo menos 3 letras y que éstas sean diferentes le dan un sentido a las palabras. ¿Qué más tenemos? Solo se realizó variaciones, dice, intraescriturarias, pero no interescriturarias. A pesar de la similitud exterior de toda su producción escrita, ella no vaciló en leer en cada escritura las diferentes palabras o frases que se le había solicitado que escribiera. Aunque hizo combinaciones de letras con las letras de su nombre, ella leyó palabras diferentes. Imbal todavía no es capaz de producir diferentes escrituras para diferentes significados y no ve la contradicción de leer mensajes diferentes en escrituras iguales. Eso me parece súper importante porque al momento de nosotras poder leer esas escrituras realizadas por estos niños, por nuestros niños, no vamos a caer en el error de decir, pero aquí estás repitiendo letras. ¿Cómo va a decir aquí Norca? Y aquí también va a decir carro, si Norca y carro tienen letras diferentes y tú estás usando las mismas letras. Tienes que usar otras letras para escribir carro, ¿sí? Es importante entonces darnos cuenta que para nuestros niños utilizar 3 letras diferentes, 3 letras y que éstas sean diferentes en varias combinaciones significa también variedad de palabras o de frases. Ahora que nosotros lo vamos comprendiendo mejor, vamos a poder acompañar ese proceso de niño, sobre todo respetando. Por eso dice, hay que permitir que el niño escriba bajo sus propias ideas, que escriba bajo lo que él cree, ¿no? Bajo su convicción, bajo sus procesos. Orit, que es el tercer niño, si bien utiliza todavía las letras de su nombre, ya es capaz de producir variaciones interescriturarias, de escribir cada palabra con una diferente disposición de las mismas letras. Ella produjo diferencias objetivas en la disposición y en la cantidad de letras para representar diferentes palabras y frases. La producción de Orit ya corresponde a lo que Ferreiro define como segundo nivel en la ontogénesis de la escritura. Recuerda que eso lo leímos el día lunes, te invito a que puedas revisar lo que leímos el día lunes.
La principal característica de este periodo es la producción de diferentes escrituras para diferentes enunciados. Ahí está. El tercero. Este es de Orit. Así como nos dice Mabel aquí, lo importante es que escriban sin someterlos a correcciones. Gracias, Mabel. Así es. Es importante que eso lo podamos tener claro. Sin lugar a duda, las características del sistema escrito desempeñan un rol importante en la aparición de esos principios en la escritura infantil. El sistema escrito posee un número finito de formas gráficas que se combinan de maneras múltiples, pero reguladas para producir nuevos significados. Debemos recordar que es eso lo que convierte a una manifestación física gráfica en un sistema de notación convencionalizado. No obstante, no puedo todavía explicar por qué los chicos trabajaron precisamente sobre esas restricciones. De todos modos, la regulación de la escritura en términos de variedad y cantidad indica el pasaje de lo gráfico a lo simbólico. El siguiente problema que los chicos tienen que resolver es el del significado representacional de ese sistema de notación. Entonces, a estar observando, a poder acompañar a nuestros niños a que ellos puedan darse cuenta de esa diferencia entre lo dibujado y lo escrito sobre el dibujo. Vamos a leer unas páginas más, que es acerca de la significación de la escritura. Permítanme ver aquí. Sí, un par de páginas. La significación de la escritura. La principal característica del segundo nivel de la ontogénesis de la escritura estudiado por Ferreiro es la producción de escrituras que difieren en la cantidad o variedad de letras usadas para representar diferentes enunciados. En este nivel, ciertas preguntas se vuelven insoslayables para el investigador. ¿De acuerdo con qué criterio? Y es que, si hay uno, se producen las diferencias entre escritura. Los hechos lingüísticos son de varios niveles. ¿Cuáles de los niveles están tratando los chicos de representar? Exactamente qué diferencias entre los discursos están intentando ellos registrar. Como Ferreiro sugiere en este volumen, los niños no analizan el sonido de la palabra, sino que operan con el signo lingüístico como totalidad, es decir, significado más sonido. Inicialmente, los chicos parecen poner a prueba la siguiente hipótesis. Quizás las variaciones en la cantidad o variedad de letras está relacionado con variaciones en los aspectos cuantificables de los objetos a los que se refieren. Esto nos explicaba Ferreiro el día lunes, que a veces los niños colocan muchas letras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras para escribir algo grande. Por ejemplo, elefante. El niño relaciona la palabra elefante con algo grande, por lo tanto, la palabra también tiene que ser grande. Y si yo pienso en hormiga, aunque puede tener la misma cantidad de letras que elefante, pero como hormiga es algo pequeño, la imagen de la hormiga es algo pequeño, entonces el niño escribe 2 letras o 3 letras para hormiga, porque es algo pequeño en diferencia al elefante. Así que eso es lo que nos están explicando aquí. El niño tiene en su mente cantidad y variedad de letras dependiendo de la imagen mental que él tiene de ese objeto que quiere representar. Llamemos a esta hipótesis la hipótesis referencial, ¿no? Hacer referencia a lo que está imaginándose. La hipótesis referencial establece una relación entre la lengua y el mundo. Lógicamente, cabría esperar algún vínculo referencial con algún rasgo del objeto. Ferreiro sostiene, no obstante, que los chicos creen que en la escritura solo se reflejan rasgos cuantificables del objeto y que esos rasgos son reflejados mediante una correspondiente cantidad de letras. En otras palabras,
Hay más letras para los objetos más grandes, de mayor edad o más numerosos. Ferreiro señala que la representación de la forma es muy conocida, que la representación de la forma es reconocida muy tempranamente como perteneciente al modo icónico de representación y que como tal es rechazada en la representación escrita. Ferreiro no alude explícitamente a un vínculo referencial con otros rasgos, tales como el color. Sin embargo, en nuestro primer estudio, encontramos algunos ejemplos de vínculos referenciales no cuantitativos. Por ejemplo, hubo niños que escribieron la palabra cielo en la parte superior de la hoja. Qué interesante, ¿no? Es la ubicación donde ellos también lo visualizan. Y en azul, lo escribieron en color azul. Vygotsky alude también a una investigación de Luria en la que los chicos tendieron a reproducir en su escritura la forma o color de los objetos mencionados en una lista de frases. A causa de esas evidencias contradictorias, se realizó un segundo experimento para reexaminar la cuestión referencial. En el experimento, se pidió a 80 niños de entre 5 años y medio y 6 y medio que escribieran 4 pares de palabras caracterizadas por algún rasgo notable: forma, color, tamaño o cantidad. Dado que los chicos mayores pueden tener tendencia a escribir más caracteres para las palabras que suenan más largas, se utilizaron palabras de sonido más corto para los referentes más grandes o más numerosos. Hicieron palabras como elefante y hormiga, pil y nemala, gallinero, pollo, lul y ternegolet. En los ejemplos se da primero la palabra castellana seguida de la transcripción en hebreo. Los otros 2 pares de palabras que representaron la diferencia de forma y color se integraron cada uno con 2 palabras de la misma extensión. Por ejemplo, soga o pelota. Hebel, kadur, tomate, pepino. Afgania y melafefón. Se tomaron forma y color como rasgos cualitativos y tamaño y cantidad como rasgos cuantitativos. El diseño experimental nos permitió determinar hasta dónde las escrituras de los chicos reflejan las diferencias referenciales entre palabras y verificar si los vínculos referenciales se limitan a la representación de los rasgos cuantificables del referente. La semejanza figurativa está más cerca de la réplica del objeto y por consiguiente es extraña a la escritura. En contraste, las correspondencias cuantitativas implican una suerte de traslación de un rasgo de un sistema a otro sistema, ¿no? Desde la imagen a la escritura. De allí que nosotros esperábamos un desplazamiento en el uso de la referencialización de lo figurativo a lo cuantitativo. No teníamos expectativas claras en relación con el uso del tamaño o del color. Casi la mitad de los chicos introdujeron uno o más elementos referenciales en su escritura, ratificando nuestras expectativas. Los resultados mostraron que a medida que los chicos crecen, hay una fuerte disminución del uso de la imagen como elemento referencial para escribir. En contraste con la descripción de Ferreiro, sin embargo, encontramos que algunos niños, pese a producir cadenas de palabras linealmente organizadas, adecuaban la forma de las palabras a la forma del objeto que intentaban representar. Casi no encontramos manipulación de los tamaños de las letras, se mantuvieron las letras, es decir, para la palabra elefante y para la palabra hormiga se mantuvo el mismo tamaño de letra. Había un aumento del número de caracteres y un empleo sostenido del color en los 2 grupos por edad.
la figura 3 de las producciones escritas de 3 chicos muestra las producciones de 3 niños. Para las palabras pequeñas como soga y la otra pelota, esta de acá, soga y pelota. Acá tiene la palabra elefante y la palabra hormiga. Más símbolos para elefante, menos símbolos para hormiga. Y aquí tienen la palabra pepino y tomate. Nos dice aquí, la figura 3 muestra las producciones escritas de 3 chicos. En el ejemplo superior, el niño escribió las palabras soga y pelota, con una organización lineal y con letras hebreas. Seleccionó, sin embargo, letras cuadradas y rectas para soga y letras redondas para pelota, con una organización lineal. Qué interesante, ¿no? Que puedan escribir estas letras rectas, lineales para soga, que es lineal, y letras redondeadas para la pelota. Si bien estos casos fueron raros, muestran claramente una adecuación de la forma de las letras a las características de los objetos. El ejemplo que está en el medio de la figura 3, muestra una relación referencial cuantitativa. El chico representó más letras para elefante, menos letras para hormiga. Es importante mencionar aquí cómo este niño releyó lo que había escrito. Segmentó las palabras en sílabas y trató de encontrar cierta correspondencia entre los segmentos silábicos y las letras. Con la palabra más corta que escribió no tuvo problemas, porque pudo segmentar la voz hormiga y escribir 3 sílabas, una representación por cada sílaba, y con una letra diferente. El problema surgió con la palabra más larga que había escrito, que fue representada por él con 5 letras. El niño miró las letras y leyó dejando 3 letras sin el correspondiente sonido. Miró de nuevo y dijo, un momento, elefante. Esta vez solo 2 letras quedaron sin representación oral leída. El chico todavía no estaba satisfecho. Miró nuevamente las letras y leyó, ¿no? Elefante. La misma lógica fue aplicada a la palabra gallinero, que fue escrita con muchas letras, con muchas más letras que la palabra pollo. El conflicto entre lo escrito y el sonido fue resuelto de modo similar. Los mismos niños, al momento de escribir, tratan como que de confirmar lo que están escribiendo. No importa si no escriben la E para elefante y ponen un palito y una raya. Lo que para ellos es importante es que haya el sonido elefante. Cada uno de esos sonidos esté representado por una letra. Aunque esta letra, pues si digo fan, no sea ni la F, ni la A, ni la N, ¿no? Imagínate que pueda ser una O, por ejemplo. Pero para el niño ya está representando ese sonido. En el ejemplo, al pie de la figura 3, es un vínculo referencial cualitativo. La figura muestra la palabra tomate, que fue escrita en rojo, y la palabra pepino, que fue escrita en verde. En este caso, hubo también un conflicto entre la escritura y la pronunciación. Pero dado que las correspondencias cuantitativas no estaban en cuestión, la contradicción pudo resolverse de otra manera. Inicialmente, ambas palabras fueron escritas con 4 letras hebreas, las mismas letras, aunque en combinaciones diferentes. El chico miró las letras y leyó tomate, segmentando la palabra en 3 sílabas. Por lo tanto, había, dice, una correspondencia que él había organizado. El niño volvió a mirar sus letras para confirmar que lo escrito correspondía con el sonido.
Nos dice, en cualquier caso, según Ferreiro, durante el siguiente nivel, el parámetro fonético se convertirá en la pauta principal de las producciones escritas de los niños. Como bien dicen aquí, es importante que nosotros vayamos observando ese proceso de desarrollo del niño. Que el niño pase por ese proceso implica que también nosotros lo hagamos. ¿Cómo es que el niño va a darse cuenta que las palabras pueden segmentarse si nosotros no trabajamos, por ejemplo, la segmentación de palabras? El poder trabajar estos juegos de decir una palabra y segmentarla con palmadas, segmentarla diciendo los dedos, poder identificar cuántas segmentaciones o cuántos sonidos segmentados tiene una palabra y la otra, si una tiene más, si una tiene menos. Esto hace que a través de ese juego verbal que hacemos con nuestros niños, ellos puedan hacer conciencia y cuando comienzan a escribir, lo ponen en práctica. Si quieren escribir, por ejemplo, teléfono, van a comenzar a decir teléfono. 4, y van a buscar en su haber, en su mente, en su experiencia, 4 letras y ten por seguro que van a ser letras diferentes. Tal vez estas letras son las letras de su nombre. Y si así lo hace, pues así lo dejamos. Respetamos ese gran proceso que el niño ha logrado realizar, que es segmentar el nombre de la palabra teléfono, identificar una representación para cada uno de esos sonidos y utilizar algo conocido para él como las letras de su nombre. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Mañana continuamos con lo que significa la representación de la lengua, cómo es que el niño comienza a representar cada uno de estos sonidos, va a estar súper interesante, y las implicaciones de las investigaciones en el desarrollo de la alfabetización. Para luego pasar con Ana Teberovsky, que nos va a leer, nos va a permitir leer la lengua que escriben los niños pequeños, reflexiones sobre una situación de aprendizaje. Así que mañana nos leemos esto que está quedando pendiente de Tolchinsky para poder continuar con eso que nos llama a nosotros la atención, ¿no? Y en una situación de aprendizaje, ¿cómo es que acompañamos a nuestros niños en este proceso de escritura? Así que nos vemos mañana, seguimos leyendo. Voy a compartir aquí en el Facebook los enlaces de YouTube. Ya subí cada uno de estos videos, los he subido a YouTube, de tal manera que también lo puedes tener, lo puedes compartir por WhatsApp el enlace, o lo puedes guardar para que lo puedas seguir leyendo, o si quieres volver a recordar, puedes volver a revisarlos de manera ordenada. Este sería la 6ª entrega el día de hoy. Así que seguimos leyendo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, chao.